cómo una niña nacida en el humilde barrio de Santos Suárez en La Habana terminó convertida en la voz más poderosa de la salsa, idolatrada en escenarios de todo el mundo, pero prohibida en su propia tierra. La historia de Celia Cruz es la de una mujer que transformó la música en resistencia, la alegría en bandera y el dolor del exilio en un canto inmortal. Con su grito inconfundible de "azúcar", hizo que millones de corazones latieran al compás de su voz, llevando el sabor de Cuba más allá de cualquier frontera. Sin embargo, detrás de las pelucas coloridas, los vestidos brillantes y la energía arrolladora, se escondía una herida profunda, la imposibilidad de volver a abrazar su tierra natal, de despedirse de su madre, de caminar nuevamente por las calles de su infancia. Celia Cruz fue luz y sombra, fiesta y nostalgia, una estrella que iluminó el mundo mientras cargaba con el peso del destierro. Hoy, en Susurros de Hollywood, abrimos el telón de su vida, desde sus primeros pasos en Cuba, su exilio doloroso, su triunfo en Estados Unidos, hasta la despedida que conmovió al planeta entero. Esta es la historia de la reina indiscutible de la salsa. Celia Cruz nació en 1925 en el barrio de Santos Suárez, en La Habana, en el seno de una familia humilde pero llena de vida. Desde pequeña, su entorno estuvo impregnado de música. Las radios encendidas, los pregones de la calle, los boleros que su madre cantaba mientras hacía las labores del hogar. Fue en ese ambiente donde descubrió que su voz no era como la de los demás. Tenía una fuerza, un timbre especial que podía llenar cualquier espacio. De niña, cantaba para sus hermanos menores y, en ocasiones, para los vecinos que la animaban a seguir. Sus primeras oportunidades llegaron en concursos radiales, donde a menudo ganaba premios sencillos como pasteles, jabones o pequeños obsequios. Aquellos detalles parecían insignificantes, pero marcaron el inicio de un camino destinado a la grandeza. En los años 40, Celia ingresó al Conservatorio Nacional de Música de La Habana, donde estudió teoría musical y perfeccionó su técnica vocal. Aunque sus padres soñaban con que fuera maestra, ella sabía que su destino estaba ligado al escenario. Y la oportunidad de oro llegó en 1950, cuando se unió a la legendaria Sonora Matancera, la orquesta más famosa de Cuba. Convertirse en la voz principal de la Sonora fue un salto gigantesco. La radio transmitía sus interpretaciones diariamente y pronto la llamaron la guarachera de Cuba, gracias a su energía incomparable y su capacidad de hacer bailar a cualquiera. Canciones como Burundanga y Cao Cao Manipicao se volvieron himnos de alegría popular. Su estilo no era simplemente cantar, era interpretar, jugar con el público, improvisar gritos y risas que transformaban cada concierto en una fiesta. Durante esa época, Celia también empezó a forjar la imagen que la acompañaría toda su vida: vestidos llamativos, peinados voluminosos y una presencia escénica que parecía desbordar cualquier límite. No se conformaba con ser una cantante más, quería ser única, y lo logró. La década de los 50 la consolidó como una de las grandes voces de Cuba, capaz de rivalizar con figuras internacionales. Pero mientras su carrera ascendía, el país entraba en tiempos turbulentos. La revolución de 1959 cambiaría para siempre el destino de Cuba, y también el de Celia. Lo que parecía ser solo el inicio de una vida gloriosa en su tierra natal, pronto se convertiría en una despedida definitiva. Sin saberlo, cada canción que interpretaba en esa época era un eco de un país que jamás volvería a pisar. Los primeros pasos de Celia en Cuba no fueron solamente la construcción de una carrera musical, fueron la semilla de un fenómeno cultural que trascendería fronteras. Allí, en el calor habanero, nació la reina de la salsa. El año 1960 marcó un antes y un después en la vida de Celia Cruz. Tras la llegada de la Revolución Cubana, la Sonora Matancera emprendió una gira internacional que los llevó a México y posteriormente a Estados Unidos.
Lo que parecía un simple viaje de trabajo se transformó en un exilio forzado. El nuevo régimen prohibió su regreso a la isla. Para Celia significó el golpe más duro de su vida. Nunca más volvería a pisar su tierra natal, ni siquiera para despedirse de su madre cuando falleció. Ese dolor se convertiría en una cicatriz eterna, una herida que sangraría cada vez que recordaba a Cuba. Instalada en Nueva York junto a su inseparable compañero y futuro esposo Pedro Knight, Celia enfrentó un inicio lleno de incertidumbres. Lejos de su público original y con un acento marcadamente caribeño, muchos dudaban de que pudiera triunfar en el exigente mercado estadounidense. Pero Celia no se rindió. Aceptaba presentaciones en clubes pequeños, colaboraba con músicos emergentes y se reinventaba constantemente para adaptarse a un nuevo entorno musical. La oportunidad de oro llegó en los años 70, cuando se unió a las Fania All Stars, el colectivo que revolucionó la música latina en Nueva York y dio origen al fenómeno mundial de la salsa. Allí, Celia se transformó en algo más que una cantante, se convirtió en un símbolo cultural. Su voz poderosa, capaz de atravesar cualquier orquesta, y su grito inconfundible de ¡Azúcar! Encendían multitudes en estadios y festivales alrededor del mundo. A partir de ese momento, Celia Cruz ya no era solo la guarachera de Cuba, sino la reina de la salsa. Compartió escenario con grandes como Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, Willy Colón y Tito Puente, consolidando un reinado indiscutible en la música latina. Canciones como Quimbara y La vida es un carnaval se convirtieron en himnos universales de alegría y resistencia. Pero detrás de cada éxito había un trasfondo de nostalgia. Celia nunca dejó de hablar de Cuba en sus entrevistas, siempre con un brillo en los ojos y una tristeza contenida. Cada vez que gritaba ¡Azúcar!, más que un simple eslogan, era un grito de identidad, un recordatorio de sus raíces y una manera de mantener vivo el sabor de la isla que le había sido arrebatada. Nueva York la adoptó, América Latina la veneró y el mundo entero la reconoció como una leyenda. Celia no solo sobrevivió al exilio, lo convirtió en motor para conquistar escenarios que nunca imaginó. Así, entre luces, orquestas y multitudes que coreaban su nombre, la niña de Santos Suárez renacía como un ícono global. Si hay un pilar que sostuvo la vida de Celia Cruz fuera de los escenarios, ese fue Pedro Knight. Músico de trompeta en la Sonora Matancera, Knight no solo fue su compañero artístico, sino el gran amor de su vida. En él encontró un cómplice, un protector y un administrador que dejó a un lado su propia carrera para dedicarse por completo a cuidar y guiar a Celia. Su relación se convirtió en uno de los pocos romances estables y duraderos dentro de un mundo artístico repleto de escándalos y rupturas. Celia y Pedro compartieron más que un matrimonio, fueron socios inseparables en un viaje de décadas. Mientras ella deslumbraba al público con vestidos deslumbrantes, pelucas multicolores y un carisma avasallador, Pedro se mantenía tras bambalinas, asegurando que cada detalle de su carrera estuviera bajo control. Esa complicidad permitió que Celia brillara con una fuerza única, libre de las preocupaciones que atormentaban a otros artistas de su generación. Musicalmente, Celia Cruz no conoció fronteras. Su voz se adaptaba a cualquier estilo, desde la guaracha tradicional hasta la salsa moderna, pasando por boleros y sones afrocaribeños. Pero lo que la hizo diferente fue su capacidad de conectar con el público. No cantaba solo con la garganta, sino con el alma. Cada nota llevaba consigo una emoción genuina y cada grito de ¡Azúcar! Encendía la esperanza de millones que veían en ella una representante de su identidad latina. Entre sus temas más emblemáticos figuran Quimbara, un torbellino rítmico que todavía hace vibrar pistas de baile en todo el mundo; Bemba Colorá, donde exhibía con orgullo sus raíces afrodescendientes; y La vida es un carnaval, quizás su himno más universal, un canto a la alegría como resistencia frente al dolor y la adversidad. Con estas canciones, Celia no solo entretenía, daba lecciones de vida.
En una época marcada por la discriminación racial y el machismo en la industria musical, Celia rompió barreras. Era una mujer negra, inmigrante y exiliada que logró conquistar escenarios dominados por hombres. Su éxito fue un acto de rebeldía y al mismo tiempo de afirmación cultural. Cada vez que se subía al escenario con sus vestidos brillantes y su energía inagotable, demostraba que la música latina tenía rostro de mujer y color caribeño. El amor de Pedro y la pasión por la música fueron los motores que definieron la vida de Celia. Mientras él la sostenía en lo personal, ella conquistaba al mundo. Juntos construyeron una historia que trascendió fronteras, demostrando que detrás de cada estrella puede haber un amor silencioso pero imprescindible, capaz de sostener un imperio entero de canciones y recuerdos. En los últimos años de su vida, Celia Cruz enfrentó la batalla más dura, un cáncer cerebral diagnosticado en 2002. A pesar del dolor y la fragilidad física, nunca dejó de sonreír en público ni de llevar su energía característica a cada aparición. Celia entendía que su público esperaba de ella alegría, no tristeza, y hasta el final se entregó con la misma fuerza que la había convertido en leyenda. Durante los tratamientos médicos, Pedro Knight estuvo a su lado, fiel como siempre. La pareja, inseparable por más de 4 décadas, enfrentó la enfermedad como todo lo demás en su vida, juntos. Aún debilitada, Celia grabó su último disco, Regalo del Alma, un título que parecía anticipar la despedida. Entre sus canciones, La vida es un carnaval resonaba como un testamento, un recordatorio de que incluso en medio del dolor, la vida debía celebrarse. El 16 de julio de 2003, Celia Cruz falleció en Nueva Jersey. Su muerte provocó una ola de conmoción mundial. Miles de personas salieron a las calles de Miami y Nueva York para despedirla, cantando sus himnos y agitando banderas cubanas. Su féretro, cubierto de flores, fue recibido como el de una reina. Fue un funeral que no parecía un adiós, sino una celebración de vida, con música, lágrimas y un mar de voces gritando «Azúcar» como último homenaje. Celia partió sin volver a Cuba, pero en el corazón de millones quedó como el símbolo eterno de la alegría, la resistencia y el orgullo latino. Su despedida no fue silencio, fue un coro universal que proclamaba que su voz jamás se apagaría. Celia Cruz no fue solo una cantante, fue un fenómeno cultural que derribó fronteras, prejuicios y generaciones enteras. Con su voz poderosa, sus vestidos deslumbrantes y su inconfundible grito de «azúcar», logró algo que pocos artistas alcanzan, convertirse en un símbolo eterno. Cada vez que sus canciones suenan, la fiesta revive, y junto a ella, el espíritu de una mujer que nunca dejó de sonreír, aún en medio del dolor. Su vida estuvo marcada por una paradoja cruel. Mientras el mundo entero la adoraba, su propia tierra le cerraba las puertas. No pudo volver a Cuba, no pudo despedirse de su madre, y cargó siempre con esa nostalgia. Pero de algún modo logró transformar ese vacío en motor creativo, convirtiéndose en la voz de todos los que alguna vez fueron arrancados de su hogar. Hoy, su legado continúa vivo. Artistas de todos los géneros la nombran como inspiración, y su música sigue siendo la banda sonora de celebraciones, resistencias y memorias. Celia Cruz fue y será la reina de la salsa, la mujer que con un grito de «azúcar» endulzó las penas de millones y convirtió la vida en un eterno carnaval. ¿Fue simplemente una estrella de la música o la voz inmortal de un pueblo que nunca dejó de soñar con su regreso? Esa respuesta quizá aún la cantamos cada vez que repetimos su nombre, Celia.